Tenemos aquí en nuestros estudios a un invitado muy especial, al licenciado Julio Rivera Clavería, y es que hay problemas en Ixihuán. Allá se han dado pues situaciones no solamente este día, sino que ya viene desde muchos años atrás un conflicto que ahora el experto en temas de seguridad y en este tipo de detalles de la situación del conflicto de Ixihuán nos va a contar más a profundidad de lo que se trata, Alejandra. Así es, Andri, las autoridades han decretado estado de sitio este día en este lugar. Nos acompaña esta tarde el licenciado Julio Rivera Clavería, que nos va a hablar acerca de este tema. Bienvenido, buenas noches, el licenciado, es un gusto tenerlo aquí en TN 23. Iniciamos este segmento preguntándole desde hace cuánto tiempo viene originándose este conflicto. Originalmente, cuando se separa Ixihuán de Tajumulco, que fue en el año 1933, que se inició con un problema limítrofe y un problema de agua. Pero a partir de 1986 comienza un proceso en el que efectivamente se empieza a cultivar amapola. Y ustedes saben, y los guatemaltecos pues no saben la mayoría, que de la amapola se extrae el opio, que se convierte en heroína y que se convierte en morfina. Es decir, es una droga. Y yo me recuerdo que en esa época, cuando sobrevolábamos esas áreas, lo que se veían eran pequeñas manchas rojas, que eran señales en donde estaba cultivándose la amapola. Pero toda la erradicación ha sido manual para evitar que se dañe el resto de la vegetación. Hoy, cuando uno sobrevuela esas áreas, está completamente roja. Es decir, hasta en los patios de las escuelas, en macetas y en donde pueda, están sembrados. Este es un problema que se origina por la demanda de este tipo de droga por parte de los carteles mexicanos en contubernio con los carteles guatemaltecos. No es un problema únicamente de narcotráfico mexicano, también de narcotráfico guatemalteco, en el que todo el mundo gana. Y desgraciadamente, la población ha participado activamente en este tipo de operaciones porque se les paga bien, se les paga por adelantado las cosechas y son áreas sumamente pobres. Hay que conocer esas áreas para entender la problemática que se está viviendo hoy en estos días. De hecho, yo creo, licenciado Rivera Clavería, que la gente, porque es un conflicto territorial el que se está viviendo ahora. Usted nos decía, del año 1933 a raíz de un problema de agua, luego en el 86 con la amapola, que ya se derivan de ella el opio, la heroína, la morfina, etcétera. Pero ahora es un conflicto territorial entre pobladores de Tajumulco e Ixihuán. Ellos, como usted ha dicho, quizás son de muy escasos recursos. Muchos quizás no entienden el problema mayúsculo que se vive al hacer este tipo de siembras y cultivos, ¿no? Pero ¿cómo se podría tipificar o cómo se podría visualizar o leer, es la mejor palabra, el conflicto actual entre los ambos territorios? ¿Se da siempre por este cultivo de droga? Yo creo que hoy el problema limítrofe y el problema del agua ya no es el problema principal. Creo que en papel. Sí, eso es lo que nos enseña. El gran problema de fondo es el problema de narcotráfico, el gran problema de la amapola, porque ahí lo que hay es una lucha por la siembra en sus respectivos territorios, porque todo el mundo gana. Y yo creo que al final, como estas áreas fueron desprotegidas cuando se desmanteló el ejército y la policía tuvo que salir de algunos de estos municipios, por ejemplo Ixihuán. En Ixihuán no hay una sede policial y movieron la sede del Ministerio Público precisamente por los niveles de violencia que se vive. Entonces yo creo que todo esto ha hecho que efectivamente se fortalezca el tema de la narcoactividad. Pero no, a esto súmenle cualquier otro tipo de hechos delictivos que se suceden, porque son frontera. Es decir, hay que conocer estas áreas para entender la facilidad con que se pueden mover de un territorio a otro. Son fronteras sumamente porosas. Sabemos que este conflicto viene, bueno, bien, usted no lo decía muy bien, desde hace muchos años, pero este día se decreta estado de sitio. ¿Cuál es su interpretación del decreto que se ha dado este día? Lo que sucede es que aquí la problemática se ha ido de las manos ya desde hace muchos años y lo que están tratando es de reordenar estos municipios para que efectivamente se respete la ley y se imponga el orden vía un estado de excepción como es el estado de sitio, en el que el comandante general del ejército, el presidente de la República, a través del ministro
de la defensa es quien toma el control de todas esas áreas y se restringen garantías constitucionales que define el Congreso de la República. Por lo tanto, yo creo que es importante, yo creo que es bueno, creo que es sano, pero lo más importante posiblemente no es tanto el estado de sitio como qué se va a hacer en el futuro cercano, porque el estado de sitio termina en 30 días y se acabó la fiesta. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que replantear y revisar son las fuerzas de tarea que tienen que trabajar conjuntamente, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, en todas las áreas fronterizas para combatir toda esa actividad ilícita que se mueve fronterizamente. Pero sería cuestión aquí puramente de las fuerzas, en este caso Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, mejor dicho, y Ejército de Guatemala quizá, porque hablando del punto de vista de los pobladores, un COCODE, un COMUDE, qué sé yo, que se organice, esto va a ser casi imposible en este momento. Aquí tiene que actuar la fuerza mayor a través de los Ministerios de Gobernación y Ejército, porque de lo contrario no se podría llegar a una solución a largo plazo. Yo creo que una solución en el tema de la problemática limítrofe y de agua es muy complicada, muy difícil de lograr. Ya han habido cualquier cantidad de intentos durante muchísimos años y no se ha logrado poner de acuerdo a los pobladores. Hoy el tema es un tema de narcoactividad y eso es una realidad. Lo que pasa es que normalmente nadie se anima a plantearlo, pero eso es una realidad que ahí está, que está ahí, que viven los ciudadanos. Y otro aspecto que es bien importante es que mucha gente de esta población ha sido armada con armamento, con fusilería, que es armamento ofensivo de utilización del ejército y de la policía, de las Fuerzas Armadas, para defenderse pobladores de uno y otro municipio o atacar a las fuerzas de seguridad. Se ha dado el caso, en el último caso y el más reciente fue la aprehensión que hicieron ellos o el secuestro que ellos hicieron de 17 policías. Es decir, no se puede permitir este tipo de cosas. Aquí lo que hay es un contubernio y con esto creo que voy a tratar de darles una idea más concreta. Por favor. Aquí ha habido un contubernio entre narcoactividad, población, líderes negativos y algunos tipos de organización social. Todos ellos conviven en el mismo territorio y actúan en defensa de los mismos intereses en momentos determinados. Y justamente ahí iba enfocada mi pregunta. ¿Usted considera que los pobladores, porque usted mencionó cuatro grupos, ¿no? Los pobladores en este caso, son presionados muchas veces por determinados grupos como la narcoactividad o como los líderes negativos, etcétera, son presionados a hacer cosas que no quieren hacer, en este caso puntual, a seguir con el cultivo de la amapola, a seguir con el tráfico de estos estupefacientes? ¿Será que ellos son presionados, son amenazados o lo hacen porque realmente es su modus vivendi, su manera de sobrevivir? Yo diría que en alguna medida algunos pueden ser víctimas de la narcoactividad, de líderes negativos o de algún otro tipo de... Incluso organizaciones sociales, ¿no? De organizaciones. Pero en términos generales, se convirtió en una forma de vida. Es una forma fácil de ganar dinero, efectiva, porque se los pagan por adelantado y por lo tanto solucionan un problema que es el de la alimentación, el de salud y el de tener una vivienda digna. Que es la primera motivación del ser humano, ¿no? Y que además el Estado no les soluciona. Claro, que no resuelve. Justo de eso le quería preguntar. El estado de sitio dura 30 días. Obviamente esto no viene en 30 días, no podemos resolver un conflicto que se ha generado durante mucho tiempo atrás. ¿Qué acciones concretas serían las pertinentes a su criterio que se podrían tomar después o durante el estado de sitio? Yo diría que en primer lugar intentar desarmar a la mayor cantidad de gente que utilizan armas de grueso calibre, todo lo que es fusilería. Quien tenga su arma legal pues no tendrá problema, pero eso es un primer paso. En segundo lugar, aprovechar para capturar a aquellas personas que tienen órdenes de captura pendientes por cualquier otro tipo de delitos y ponerlos a disposición de los tribunales. Y en tercer lugar, yo creo que es sumamente importante fortalecer las fuerzas de tarea Tecún Umán, que es la que maneja
toda esta área fronteriza, dotarlos de drones, de helicópteros, de lanchas, nuevo armamento y combinar el trabajo policial con el trabajo del ejército. No hay alternativa si de verdad queremos pacificar el país. Ahora, si lo que queremos simple y sencillamente es que tratar de que en estos 30 días no pase nada y después que miren cómo solucionan sus problemas, eso es otra cosa. Probablemente el diálogo ya se agotó porque ya hace muchos años que se viene acarreando este problema. ¿Sería prudente, licenciado Rivera Clavería, volver a Ischiguán con un grupo policial a que se quede asentado en el lugar, o sería una imprudencia total en este caso, después obviamente de los 30 días del estado de sitio, volver a tener una estación ahí de fijo? Lo que sucede es que la policía tampoco tiene tanto personal para destacar a un municipio como Ischiguán, descuidando los 29 o 30 restantes que quedan en San Marcos. Yo creo que lo más importante es fortalecer la fuerza de tarea, trabajar toda el área puramente fronteriza y ponerse de acuerdo con los líderes comunitarios positivos, los líderes comunitarios que no están involucrados en actividades ilícitas, y con ellos intentar regresar a la Policía Nacional Civil, fortalecer el Ministerio Público y los tribunales de paz. Al final no quedan otras alternativas, primero más que esas, pero en segundo lugar, entender que hay que imponer el orden y hay que imponer la ley. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Ni los indígenas, ni los ladinos, ni los negros, ni nadie. Ni los gobernantes, nadie. ¿De dónde tendría que salir esa rigidez, podríamos decirle en este caso, ese momento en donde se va a decidir el futuro de Ischiguán y decir esto y esto y esto y esto se va a hacer? ¿Del Ministerio de Gobernación o de la Presidencia o de quién? Yo creo que es una decisión conjunta entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público. Es una decisión política, interinstitucional. Es una decisión política legal, en la que efectivamente se cumpla con la ley y que todos estén obligados a cumplir con la ley. Porque yo sé de muchos casos en los que algunas personas no han sido capturadas porque han sido relacionadas con algunos grupos, y eso no puede ser posible. Yo puedo pertenecer a cualquier grupo, por supuesto, pero si yo incumplo y transgredo la ley, tengo que ser puesto a disposición de los tribunales. Analizando todos los escenarios, ¿cuál podría ser el peor y el mejor escenario que se puede dar con este estado de sitio? Yo soy optimista y yo creo que si ellos tienen un plan estructurado para darle continuidad a un replanteamiento de las fuerzas de seguridad, tanto del ejército como de la policía, y manejar las fronteras y fortalecer los organismos, con el Contralor, el Ministerio Público, yo creo que puede mejorar la relación entre la gente de Ischiguán y Tajumulco, aunque no se resuelva el problema original, que es el del agua y el limítrofe, pero por lo menos se respete la vida, porque esos problemas usted los va a encontrar en cualquier otra cantidad de municipios. Yo se los menciono: Santa Clara, La Laguna, en Sololá, es decir, hay Nahualá. Tenemos el caso de La Máquina, lo que es esto, ¿no? Este sector de Correcto. O sea que tenemos un montón de problemas de conflictividad social que también tienen que ser desarticulados y desarmados. Y la única forma es poniendo de acuerdo a toda la gente y entendiendo que aquí lo más importante es el futuro de todos los guatemaltecos y la paz y la armonía para poder trabajar y vivir en paz. ¿Qué pasa con el narcotráfico acá? Porque sabemos que el narcotráfico hay que combatirlo fuertemente. Para eso están las instituciones de seguridad del país. Hay que combatirlos en serio. No hay que dar tregua. Porque en el momento que uno dé tregua, en ese momento ellos se empiezan a fortalecer y a apoderar de los territorios. ¿Saben qué ha sucedido? Que como en Guatemala las fuerzas de seguridad han tenido que salir de muchos lugares por presiones de la población, por presiones de organizaciones de derechos humanos, por presiones de la cooperación internacional y por otro tipo de presiones, todos esos espacios que se van quedando en el territorio nacional son ocupados por el crimen organizado y por pobladores que utilizan la justicia por propia mano. Son acciones que se tienen que tomar ya inmediatamente, porque estamos viendo que a lo largo de todos estos años las extensiones de tierra con la amapola pues son cada vez más, cada vez se ha ido fortaleciendo. Entonces son acciones que se tienen que tomar ya, porque si no podemos perder el control. Yo creo que el control ya lo perdimos hace muchos años. Ahora, lo que tenemos que hacer es irlo
reduciendo y minimizando para que efectivamente podamos trabajarlo de otra manera. Pero eso implica programas y planes a mediano y largo plazo. No se va a resolver en 30 días. No es cierto. Un estado de sitio sirve para pacificar el lugar, pero tomando medidas alternas que puedan producir sus efectos en el corto, mediano y largo plazo. Yo tengo una pregunta, licenciado Rivera Clavería. Usted decía hace un momento, cuando Alejandra le planteó que qué era lo necesario hacer, usted dijo combatir el narcotráfico. Ahora, la pregunta que yo tengo, que creo que es la pregunta de muchos miles de guatemaltecos, porque algunos me la dejan sentir a través de las redes sociales y es: el gobierno tiene capacidad para combatir el narcotráfico, pero entonces descuida el combate a la delincuencia común. ¿Qué es lo más primordial hacer en Guatemala ahora? ¿Enfocarnos en nuestras fuerzas de tarea interinstitucionales entre gobernación, ejército y todo esto se enfoquen en combate al narcotráfico o se enfoquen en delincuencia común y de maras? Porque no hay capacidad de personas para combatir ambos frentes. Hay fenómenos criminales en Guatemala que son plenamente identificados. El narcotráfico, las maras que le producen extorsiones y que le producen sicariato y como resultado el asesinato de los guatemaltecos. Y esos dos son los dos grandes fenómenos criminales que afectan a la población guatemalteca. Y para eso, en el área fronteriza es donde más se produce ese trasiego de drogas, trasiego de armas, trata de personas, tráfico de migrantes. Y esa es la parte que le corresponde al ejército trabajar conjuntamente con la policía, pero se necesita el mínimo de policías y el mayor número de miembros del ejército, con todos los recursos necesarios. Y en la ciudad capital y en las cabeceras departamentales, en donde son más afectados, porque Totonicapán no tiene la misma problemática que tiene Quetzaltenango ni la que tiene la capital. Tiene que haber un redespliegue policial para que efectivamente el combate, por ejemplo, a las maras sea mucho mayor, con mayor contundencia, y fortalecer y reestructurar y replantear todo el sistema penitenciario. En este caso, Ejército de Guatemala, fronteras. Fronteras. Y PNC, lo que es interior, ¿no? Es correcto. La cartera del interior, justamente llamada así. Muy bien, qué interesante, porque sí, Guatemala necesita realmente estar en combate a estos dos focos de atención criminal. Y quiero tal vez finalizar planteando algo que es bien importante que los guatemaltecos entiendan. El tema de seguridad no es un tema ideológico, no es un tema de izquierda, no es un tema de derecha ni es un tema de centristas, es un tema técnico profesional. Aquí el gran objetivo de la seguridad es garantizársela a los ciudadanos y proveérsela a la población. Y en este caso actuar estratégicamente, como usted nos lo indicaba, la policía en el centro y por supuesto, pues en este caso el ejército fuera, para poder combatir ambos ejes pues fuertes de lo que, como lo estábamos y sí, claro. ¿Y cómo lee usted, licenciado Rivera Clavería, que el ejército fue retirado de algunas colonias de la ciudad capital y Misco, hablemos, ¿no?, de Villanueva, pero en este caso fue retirado hace unos 2 meses? Bueno, ¿fue retirado para qué? ¿Para resguardarse en la tropa aquí en la ciudad de Guatemala y en sus diferentes zonas militares? ¿O fue retirado porque están ahora haciendo trabajo fronterizo, cuidando realmente el territorio nacional? ¿Para qué fue retirado de las calles? De acuerdo con la información que yo tengo, fue retirado para irse a trabajar fronteras. Pero yo creo que ese trabajo, a mí la experiencia me ha demostrado que en países democráticos, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en El Salvador, se utilizan las fuerzas combinadas para atacar fenómenos criminales específicos. Por ejemplo, las maras en El Salvador son fuertemente combatidas por un presidente que fue parte del Frente Farabundo de Liberación Nacional y que se dio cuenta que la única alternativa con que contaba era con miembros del ejército, grupos élites y grupos élites de la policía para poder combatirlos. Y entonces, por eso es que yo insisto, el tema de seguridad no es un tema ideológico, es un tema técnico, es un tema técnico, profesional, para garantizarle la vida a los habitantes y proveerlos de seguridad.
Y justamente el ejemplo de El Salvador es el que queda como anillo al dedo. Es correcto. Porque siendo el presidente, el Farabundo Martí, Es correcto. tuvo que asociarse, ahora ya siendo presidente, investido como tal, con el ejército y con todos los demás de la población civil, incluso, ¿no? Para combatir lo que estaba afectando el país. ¿Cuál es su conclusión en el caso de Ichiguán y de todo lo que hemos hablado en esta tarde? Yo vi una noticia hace como 4 días que en El Salvador se estaban formando autodefensas civiles para combatir las maras. Eso sí me parece preocupante, porque eso es una obligación Del Estado. No es una obligación de los ciudadanos armarnos para salir a defendernos de la delincuencia. Eso es una función del Estado. Yo creo que en el tema de Ichiguán y de Tajumulco, creo que juegan un papel sumamente importante las iglesias. Los curas y los pastores siempre han mantenido algún tipo de relación y de control con estos municipios para solucionar sus problemas de conflictividad. Y entonces creo que hoy es cuando ellos tienen que demostrar que efectivamente tienen la capacidad para poder influir en las decisiones que tomen también los líderes comunitarios para pacificar problemas que al final están afectando también a gente que no tiene nada que ver en esa problemática del narcotráfico. Gracias, licenciado, por haber venido esta tarde y por haber aceptado la invitación de TN23, por supuesto, para continuar informando a la población guatemalteca. Es correcto que tenemos información de último momento a continuación.